Mis hermanos, buenas noches, buenas tardes, todavía 7:36. Estamos felices de estar aquí en la casa del Señor para abrir su palabra, conocer más del Señor, su voluntad para con nosotros, amarle, honrarle, glorificar su nombre, porque sabemos que cuando escudriñamos las Escrituras encontramos el testimonio de Jesucristo, encontramos a nuestro Señor. Y eso es lo que queremos hacer, darle culto al Señor. Continuamos nuestro estudio en la carta de Judas, esta epístola universal de Judas, de este pastor Judas, y estamos tratando acerca de las advertencias históricas que hace Judas contra la apostasía. Ya vimos el versículo 5, el miércoles anterior, sobre el pueblo de Israel, y hoy tocaremos el versículo 6, ese versículo 6. Si ya tiene el versículo 6 de Judas, póngase en pie, por favor. Vamos a darle lectura. Versículo 6 de Judas dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, de nuevo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Vamos a orar al Señor, a ponerle este momento nuevamente en sus manos. Que el Señor nos guíe, que el Señor abra nuestro entendimiento por medio de su Espíritu. Queremos conocer más de la voluntad del Señor, queremos conocer más de lo que Él quiere para nosotros, que lo podamos entender, Señor, que lo podamos aplicar a nuestras vidas, que entendamos hoy que tú no tienes favoritos, que tú castigas el pecado y ese pecado será castigado en el gran juicio, ese día que vendrá para toda creación, Señor. Ayúdanos a entender tu bendita palabra. Bendice a las personas que nos encontramos aquí, a las personas que nos están viendo a través del internet, y que pueda traer salvación a ellos también, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Vimos en la entrega anterior que Judas nos da 6 ejemplos de la apostasía, del abandono de la fe en el pasado, en el Antiguo Testamento. Y le da ese ejemplo a sus lectores porque ellos ya conocían la palabra. Le da esos ejemplos, por eso dice, les recuerdo, porque ya conocían lo que les iba a hablar. Y habla de 3 grupos. En el versículo 5 habla de los israelitas, en el versículo 6 de los ángeles, que vamos a tratar hoy, en el versículo 7 de los gentiles de Sodoma y Gomorra que apostataron, y luego nos habla de 3 personas también apóstatas: Caín, Balaán y Coré. Recordemos un poco, para entrar en contexto, lo que vimos, el primer ejemplo, el primer grupo que nos habla Judas acerca de el pueblo de Israel. El pueblo apostató, abandonó la fe, abandonó los principios y se fue en incredulidad. No le creyeron las promesas de Dios. El pueblo de Israel experimentó la liberación de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, Canaán. El pueblo vio sus milagros, vio la provisión del Señor, comida, calor, los protegió del sol, pero el pueblo abusó de la gracia de Dios. El pueblo se prostituyó, adoró a otros dioses y murmuraron de Dios. ¿Por qué los había traído ahí, luego de ver tantas maravillas? ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, Dios los destruyó en el desierto, los mató. Toda una generación murió. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. El pueblo se sintió muy confiado, y eso es hay que tener cuidado con esto. El pueblo se sintió muy confiado, porque tenía una alianza con Dios. Somos hijos de Abraham, no nos va a pasar nada. Y olvidaron la santidad,
y olvidaron que tenían que adorar a Dios, que era el único Dios, y entraron en idolatría. Y Dios los juzgó. Dios los juzgó. Judas dice a sus lectores que recuerden lo que Dios hizo con el pueblo, con su pueblo Israel, que abusaron de la gracia de Dios, que se sintieron confiados y Dios destruyó toda una generación. Y así va a ser con aquellos libertinos que usan la gracia de Dios para pecar libremente y decir, bueno, mañana me pongo a cuentas con Dios, Dios me entiende. ¿Qué hacen estas personas? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios soberano, a Jesucristo, con su manera de vivir. Dice, somos cristianos, pero la manera de vivir, niega que Dios es su Señor, porque no viven como Dios quiere que vivan. La incredulidad del pueblo impidió, escuche esto, la incredulidad del pueblo impidió que ellos entraran a la tierra prometida. Y estas consecuencias también sucederán con aquellos que tienen la oportunidad, como nosotros hoy, de conocer la verdad de Dios, de conocer hoy las Escrituras, pero las rechazas, porque no quieres vivir como Dios te está diciendo que vivas. Y si la rechazas, posiblemente tendrás un corazón apóstata. Y eso es lo que Judas dice, cuidado, cuidado. Porque si Dios no perdonó a su pueblo, que apostató, mucho menos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Él no tiene favoritos. Y vamos al segundo ejemplo de hoy. Judas usa este ejemplo de apostasía que tiene que ver con los ángeles. Voy a explicar brevemente ese versículo para que me entiendan a grosso modo lo que quiere decir Judas y después vamos parte por parte, ¿sí? Lo vamos a desglosar y al final les voy a dar una aplicación con un personaje del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos aplicar eso a nosotros el día de hoy? Vamos con esa primera parte que es explicar este pasaje a grosso modo. Dice, y a los ángeles que no guardaron, ¿qué? Su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Aquí Judas se está refiriendo a Satanás y a sus ángeles. Dios creó los ángeles, ¿verdad? ¿Para qué? Para su gloria, para su servicio, para que la adoraran constantemente. Pero los ángeles, no contentos con esto, imagínense, no contentos con su propio estatus, no contentos con el entorno, imagínense, el entorno de gloria, para los que fueron creados, ellos mismos decidieron ser como Dios, o más que Dios, imagínense eso. Ellos querían tomar el lugar de Dios, ellos que son seres morales, ellos saben que es bueno y que es malo, y tienen el poder de decisión, por eso se rebelaron contra Dios, pero abusaron de la gracia de Dios. No estando satisfechos con los beneficios que Dios les dio, porque Dios les dio poder, inteligencia, como es el caso de Lucifer, que vino a ser después Satanás, porque se rebeló contra Dios, y Dios, ¿qué hizo? Lo expulsó. Quisieron ir más allá de lo que Dios había establecido, que solamente era adoración y servicio a Dios, y la consecuencia es que Dios los guardará en prisiones, ¿qué? Eternas para el gran juicio del gran día. Dice aquí que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones, ¿qué? Eternas, dice el versículo 6, estamos ahí. Vemos que estos ángeles, estos demonios, no están presos por una cadena, ¿no? Los ángeles no tienen cuerpo. Es una manera figurada que habla la Biblia de esas cadenas, no son cadenas reales, ¿no? Es una manera figurada que Judas usó para decir que el castigo de Dios es inevitable. Judas nos dice que ellos están presos. Dios los tiene presos. Y ellos están juzgados ya. Solo les falta esperar la ejecución, esa ejecución que serán lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Eso es lo que nos quiere decir en pocas palabras Judas. Aquí podría cerrar la Biblia y decir, ya hice el versículo 6. Pero vamos a ir poco a poco. Dice el pastor Judas que estos ángeles guardaron su dignidad, ¿no? Sino que también abandonaron su propia morada.
Voy a hablar brevemente de algunas creencias que hay acerca de este versículo. Es muy popular la idea de que el pecado de los ángeles aquí mencionados por Judas fue el de cometer fornicación con mujeres de la tierra, que se citan en Génesis 6, 2 y 3. Pero el contexto de Génesis 2, 3 no habla de ángeles. Entonces no podemos traer ese contexto, porque habla en Génesis de hombres, pero el contexto no habla de ángeles, sino de hombres, de seres humanos. El punto del contexto de Génesis 6, 2, 3 es la maldad de los hombres. Mucha gente quiere ver lo de afuera y olvida lo central. ¿Qué dice gigantes? ¿Qué dice hijos de Dios? Pero olvidan la centralidad de ese texto que nos quiere enseñar el Señor, que es la maldad de los hombres. Como aquí nos quiere enseñar el Señor la apostasía y que los apóstatas, los falsos maestros tendrán un juicio venidero. No se van a salvar de ese juicio. Ya fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, por el Señor Jesucristo. Lamentablemente, ¿qué sucede, mis hermanos? Las nuevas versiones no interpretan muchas veces algunos pasajes y desvían la atención de quién, del lector, hacia los gigantes mitológicos, hacia los ángeles, pero el énfasis de ese trozo o de cualquier versículo recae sobre el centro del mismo, en este caso, en Génesis 6, 2, 3, sobre la perversidad de los hombres. Por eso no traemos ese versículo aquí, para apoyar lo que dice Judas 6. Tiene que entender una cosa, mi hermano. Las diferentes interpretaciones que algunos autores tienen de algún pasaje no cambia, no disminuye en nada la fuerza, el argumento del autor bíblico. Por más que haya muchas posturas, no pierde la fuerza teológica del pasaje, en este caso Judas. Porque el énfasis de la carta de Judas está en la apostasía y el juicio de Dios. Y de ahí nos vamos a mover en ese versículo 6, en esa centralidad. El punto de Judas al mencionar el caso de los ángeles desobedientes, porque hay unos que no desobedecieron, es que si no escaparon de la ira y el juicio de Dios, seres tan especiales, ¿no? No escaparon de la ira y del juicio de Dios, cuánto menos escaparán los hombres como los falsos maestros, los falsos creyentes que pervierten el Evangelio. No se van a escapar, porque se están metiendo con algo muy, muy serio, y es la palabra de Dios, que no le podemos quitar ni una coma, ni una tilde, no podemos. Habrá maldición sobre aquellos que lo hagan, y todos aquellos que pervierten el Evangelio también tendrán esas consecuencias. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Y todo lo que tú digas acerca de una palabra de Dios tiene que estar con fundamento bíblico, o si no te conviertes en un agente apóstata. Aquí, mis hermanos, el Espíritu Santo quiere ilustrar, escúcheme bien esto, muy importante, que abandonar el propósito, los ángeles tienen un propósito, ya lo vamos a ver. Judas quiere decir que abandonar el propósito para el cual Dios nos ha creado. Tú tienes un propósito, los ángeles tienen un propósito, pero abandonarlo equivale a ser apóstata, a renegar la fe. Quiere decir que nunca fueron salvos, y por lo tanto justamente viene el castigo de Dios y su juicio. Bien, volvamos otra vez al versículo 6. Pastor Mike. Al versículo 6. Vemos el versículo 6, ¿vale? Vamos a dividirlo en 5 partes. Dice, los ángeles, está hablando de los ángeles, ¿verdad? ¿Qué sucedió con esos ángeles? Segundo punto, no guardaron su dignidad, ¿vale? Tercer punto, ellos abandonaron su propia morada. Cuarto, serán guardados bajo oscuridad, o están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Y el quinto es la aplicación con un ejemplo del Antiguo Testamento. Bien, vamos con el primer punto.
Vamos a recordar rápidamente qué son los ángeles para saber la importancia de lo que nos estaba diciendo Judas. Los ángeles son seres espirituales, personales, tienen inteligencia, tienen emociones y tienen voluntad. Ellos tienen el poder de decidir lo que hacen, ¿no? Esto es verdad en ambos casos, ángeles buenos y ángeles malos, los demonios. Los ángeles poseen inteligencia y emociones, claro que sí. Mire lo que nos dice la palabra del Señor, lo puede leer conmigo, dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Ellos lo creen. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero qué sucede con esos demonios? Creen, tiemblan, pero no se convierten. No obedecen a ese Dios de salvación en sus vidas. Ellos tienen inteligencia y emociones. Y también demuestra que tienen voluntad, tienen deseo por hacer cosas. Miren lo que sucedió aquí cuando Jesús expulsa unos demonios. Dice, Él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Él iba a sacar a esos demonios de ese hombre y ellos hablaron con Jesús. Le dijeron, no nos mandes al abismo, imagínense. Los demonios no quieren ir al abismo. ¿Qué le dijeron? Déjame entrar en aquellos cerdos. Expresaron voluntad y el Señor los dejó ir y esos cerdos se fueron por un despeñadero al mar. Tienen voluntad. Los ángeles son seres espirituales y Dios los ha empleado para servicio de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. Hay ángeles a nuestro servicio, pero eso no quiere decir que le pidamos a los ángeles. Nosotros le pedimos ¿a quién? A Cristo, al Padre en el nombre de Cristo, no a los ángeles. Cuidado con eso. Están en nuestro servicio, Dios sabe cómo lo hace. Y Dios es el que les ordena a ellos, no nosotros. Nosotros no le damos órdenes a los ángeles. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Enviados para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ese es el poder que tienen estos ángeles. Los ángeles sabemos que fueron creados para adorar a Dios, como tú fuiste creado, ¿para qué? Para adorar a Dios. Los ángeles constantemente rodean el trono de Dios, imagínense eso, adorando y proclamando sus alabanzas. Están en la presencia gloriosa de Dios. ¡Qué privilegio! Y eso fue lo que vio Isaías, en la visión de Isaías, en el capítulo 6, 2, 3. Mire lo que sucedió aquí. Por encima de él, de Isaías, del trono, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Están en constante adoración los ángeles. Los ángeles tienen un propósito, fueron creados para adorar a Dios y su rechazo, su rebelión contra Dios, después de experimentar esa gloria divina, pues les llevó a que Dios los juzgara. Cuando Lucero, que después fue Satanás, fue un ángel principal, era un ángel principal con un puesto importante, se negó a adorar a Dios y exigió que por el contrario los ángeles lo adoraran a él, no a Dios. Y Dios lo expulsó, como dice Isaías 14, 12 y 18. Los ángeles que se pusieron del lado de Lucifer fueron también expulsados con él. Punto número 2. Ya vimos lo que son los ángeles. Recordamos lo que son los ángeles. Ahora vamos a ver que esos ángeles que se rebelaron contra Dios no guardaron su dignidad. ¿Qué significa eso? Viene una palabra en el texto griego
que traducida significa que esos ángeles tienen poder, tienen autoridad, tienen gobierno. Mira el poder que les da Dios. Estos ángeles que no guardaron su dignidad, el poder que les dio Dios, la autoridad, el gobierno que Dios les dio. Estos seres angélicos desde su comienzo recibieron autoridad y poder. Estos ángeles se encontraban en una posición de autoridad y gobierno. Y Pablo dice esto en Efesios. Mira lo que dice Efesios 1:19. Nos está hablando aquí Pablo del poder de Dios en general, pero habla acerca de estos seres. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? De Dios, ¿no? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder de Dios, pero también le dio ese poder sobre todo, ¿qué? Principado, está hablando de los ángeles, y autoridad y poder y señorío les dio a los ángeles, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los ángeles fueron hechos también inteligentes y son muy poderosos, tanto así que mire cómo se refiere el Señor Jesucristo con ellos. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Como diciendo, mira, nadie sabe la hora, ni el día, ni aun los ángeles, ¿no? Con tanta inteligencia, con tanto poder, no lo saben. ¿Cómo pone Dios a los ángeles, no? Jesucristo a los ángeles. Solo lo sabe el Padre. Y si usted escucha por ahí que hay profetas, que hay pastores, que hay apóstoles, dando fechas, ¿le vamos a creer? No. ¿Quién sabe esa fecha? Solamente el Padre. Ellos no guardaron la dignidad de estos ángeles, no guardaron su autoridad, no se contentaron, mis hermanos, con lo que tenían. Imagínense esto. Sino que esa dignidad que se les fue dada, que se les fue asignada bajo el Hijo de Dios, ellos aspiraron a ser más que Dios, a tener más autoridad que Dios, a tener independencia aparte de la autoridad que Dios les había dado. Y esta fue una apostasía. Abandonaron ellos su dignidad. Abandonaron para qué fueron creados. Abandonaron ese poder que Dios les había dado sobre muchas cosas, porque querían ser más como Dios. Y dice Judas que recibirán castigo de Dios por eso. La dignidad de estos ángeles era muy grande porque ellos moraban en la misma presencia de Dios, como vimos en Isaías. Estaban ahí todo el tiempo, adorando a Dios. Ellos podían ver la gloria de Dios. Ellos eran los servidores directos de Dios, imagínense. Recordemos que, como lo dije antes, los ángeles son creados con moral. Ellos saben lo que está correcto y lo que está incorrecto. Por eso Pedro dice que ellos pueden pecar. Ellos pueden pecar. Dice segunda carta de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a dónde? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles pecaron. Pueden pecar, ¿no? Tienen voluntad. Esos ángeles fueron creados por Dios buenos y santos, porque Dios todo lo que crea es bueno, como dices Génesis 1:31. Dios no puede crear nada malo. Lo que sucede es que le dio voluntad y ellos quieren hacer lo que bien les parece a algunos ángeles de estos. Esta advertencia, mis hermanos, es muy, muy, muy seria, porque los ángeles no se tratan de cualquier ser, de cualquier persona. Son ángeles que han estado expuestos a la presencia de Dios, a su poder, a su luz. Vieron la majestad del trono de Dios, imagínense eso. Están adorándolo en constante adoración. Y tienen un gran privilegio, que es estar en esa presencia de Dios. Pero se rebelaron.
y Dios ya tiene un juicio sobre ellos, que algún día, el gran día, se va a ejecutar ese juicio. Vamos al punto número 3. Estos ángeles dicen que abandonaron su propia morada. Aquí nos habla Judas de un abandono pecaminoso por parte de estos ángeles. Abandonaron su propia morada. ¿Qué significa eso? Significa, o podría significar, que abandonaron su propio hogar, su propio entorno, su propio ambiente. ¿A quién no le gustaría estar en ese ambiente? Adorando al Señor por la eternidad. Pues ellos la abandonaron voluntariamente y ahí está su pecado. Estos ángeles no estuvieron consistentes en la posición en que estaban, no la apreciaron. Querían más de lo que tenían, imagínense. Más de lo que tenían. Ellos tenían poder y autoridad, pero lo usaron para su propio beneficio. Esto es muy importante, porque tiene que ver con los falsos maestros, que lo vamos a ver más adelante. Ellos usaron ese propio poder, esa autoridad, ese poder y autoridad que les había dado Dios, para su propio beneficio. Ellos querían, ¿qué? Ser adorados para sus caprichos personales y no querían servir, ¿no? Y esto se convierte en algo pecaminoso. Y también se convierte esto en algo pecaminoso con los falsos maestros, con los falsos creyentes, que Dios nos ha dado una autoridad a través de ¿qué? La palabra de Dios, y lo queremos usar para nuestro propio beneficio. Y eso es algo pecaminoso. Y es lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 20, 26, 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, haga lo que quiera, ¿verdad? ¿No? Use su poder como quiera, use la autoridad como quiera. No, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser que Dios te vea y te reconozca? Sirve. Sé siervo de tus hermanos. Sé siervo y sirve a todos tus hermanos en Cristo Jesús. Sirve al Señor para ser el primero. Ya hablando de los falsos maestros, estos líderes falsos abusan de esa autoridad, ¿no? Así como los ángeles abusaron de esa autoridad, los falsos maestros también abusan. ¿Y qué quieren sacar? ¿Provecho qué? Económico, ¿no? Quieren sacar un provecho económico. Quieren sacar muchas cosas que vamos a ver más adelante. David nos advierte de estos falsos maestros que usan ese poder de convencimiento ¿para qué? Para sus propios fines, no para servir a los hombres, no para servir a Dios. Olvídese eso. El falso maestro, el falso pastor no quiere servir a los suyos, ni mucho menos a Dios. Se quiere servir a sí mismo, a sus placeres. Abran su Biblia, por favor, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Lo tenéis ahí? Dice, pero hubo también falsos ¿qué? Profetas, ¿en dónde? Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Maestros. ¿Qué van a hacer estos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no dicen que son pocos, muchos seguirán sus disoluciones. O sea, mucha gente vivirá como estos falsos maestros, quiere decir eso.
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, por causa de estas personas, ¿qué sucederá? La gente hablará mal de los cristianos y su modo de vivir. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Ah, ¿tú dices que eres cristiano? Ya comienza, ya no quieren hablar contigo. Dice, tú eres el que juzga a todo el mundo. Y peor si dices que eres pastor. Bueno, eso no le pasa a ustedes, pero usted dice pastor y dice, este es ladrón. Así nos ve el mundo y mucha gente que se dice creyente. ¿Por qué? Porque muchos, como ellos, que son tan populares en las redes sociales, pues muestran en lo malo. ¿Cuántas veces muestran o en el aeropuerto, muestran más cuando es que los aviones vuelan, ¿no? Van a partir, ¿no? Tú ves el itinerario, cuándo van a partir, pero casi nunca se muestra si llegaron bien. Hay iglesias que funcionan bien, pastores que son fieles a Dios, pero eso no se muestra. Se muestran las catástrofes, las cosas malas, y eso blasfema el nombre de Dios. Versículo 3. Y por avaricia, por ese deseo desenfrenado por el dinero, harán que mercadería, como si estuvieran tratando con cosas, mercadería de vosotros con palabras que fingidas, con mentiras, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está diciendo, si no perdona a los ángeles, a estos tampoco los va a perdonar. Por eso no quedará, mis hermanos, impune un día en que el Señor venga a condenar y a juzgar a los que se rebelaron y pervirtieron su palabra. Y eso es lo que no tienen los falsos maestros. Ellos no tienen temor de Dios. Ellos piensan que van a seguir así y habrá un juicio seguro. Punto número 4. A estos ángeles Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 6, estamos ahí. En Judas volvemos ahí. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mis hermanos, el autor Judas, el pastor Judas, no nos da más información, no nos da más detalles. ¿De dónde va a ser ese lugar donde van a morar estos ángeles prisioneros? Porque aquí el interés de Judas es mostrar a la iglesia que Dios castiga a todos aquellos que niegan obedecerle. Eso es lo que quiere decir Judas. No nos vamos a poner a especular más allá de lo que la palabra no nos dice. Estos ángeles que les fue otorgado poder y autoridad, que experimentaron la luz gloriosa del poder de Dios, Dios los entregó a una terrible condenación. Y después de ver esa luz gloriosa de Dios, los confinó a vivir en las tinieblas. ¿Porque Dios es malo? No. Por el pecado de los ángeles. Dios simplemente actuó según su justicia y estos ángeles Dios les ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, y no debemos pensar que simplemente el texto nos dice que todos los ángeles, ¿no?, están caídos, ¿no? Están guardados en prisiones. Hay ángeles que no están, demonios que no están en esas prisiones. No se sabe cuántos ángeles cayeron. Debe ser una tercera parte, pero ¿cuántos son una tercera parte? Deben ser millones. Porque hay gente que dice, mira, están guardados en prisiones, ya no nos pueden hacer daño. Pero hay unos que están reservados para el juicio y hay otros que están por la tierra. ¿Cómo usted dice esto? Porque Pedro lo dice. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios. Velad. Cuidado. Velen. Oren. Estén atentos. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente,
¿Qué está haciendo? Anda alrededor, buscando ¿qué cosa? ¿A quién devorar? ¿Y a quién va a devorar? Aquel que no sea sobrio y no esté velando. Entonces si hay ángeles, demonios que están por ahí, otros están bajo oscuridad. Lo que Judas quiere comunicar es que los ángeles que pecaron están viviendo en una oscuridad espiritual. Están encadenados a su sentencia de juicio divino, de la cual nunca podrán escapar y no tienen esa libertad de movimiento como tienen los otros ángeles. Isaías, para ver el Antiguo Testamento, también nos advierte de este encarcelamiento de los ángeles pecadores esperando la condenación. Mire lo que nos dice Isaías acerca de esto mismo. La misma palabra habla por toda la Biblia, mira, este tema. Dice Isaías 24, 21, 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Después de muchos días. Sí, hasta aquí. Después de muchos días. La oscuridad espiritual, mis hermanos, resulta del alejamiento de Dios. Aquel que se aleja de Dios está en tinieblas. La luz no le alumbra. Aquel que se aleja de Dios está en el pecado. Está fuera de la voluntad de Dios. Está en desobediencia. Y Judas advierte a los falsos maestros, a los falsos creyentes, que están pervirtiendo la fe verdadera, que están cayendo en una profunda oscuridad de la cual no podrán salir, sino quedarán para siempre presos en ella, esperando el gran juicio de Dios, el cual juzgará a grandes y a chicos. ¿Cuál es ese juicio? Apocalipsis 20:12 nos lo dice. Dice así la palabra: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Según sus obras. Eso va a ser el juicio. El juicio que habla aquí el Señor es seguro, va a suceder. Aunque se están disfrutando los falsos pastores, los falsos maestros están disfrutando de casas, de aviones, de dinero, de confort, el juicio está asegurado, su condenación va a ser terrible. Es lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Lo repetí. Se lo voy a leer aquí. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese va a ser el destino final, el lago de fuego. ¿Por cuánto tiempo? Por una eternidad. Por una eternidad. Hasta aquí vimos lo que nos dice Judas 6, de aquellos ángeles que abandonaron su dignidad, que abandonaron su propia morada y que los está guardando bajo oscuridad y prisiones eternas, ya lo vimos, y esperarán ese gran juicio de aquel día donde el Señor los enviará al lago de fuego y azufre. Ahora vamos a tratar de poner esto de aplicarlo a nuestras vidas, pero vamos a ver un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico. Y vamos para eso a 1 Samuel 13. Primer libro de Samuel 13:13. Voy a hacer el contexto antes de ir ahí a leerlo, ¿vale? Poned atención aquí.
Aquí nos habla de quién, de Saúl. Y Saúl recibió un llamamiento de Dios. Dios le dio autoridad sobre el pueblo, le dijo que fuera ¿qué? El rey de Israel. Y Saúl, ¿qué le sucedió a Saúl? Dejó que su corazón se llenara de orgullo, de vanidad. Mire, Dios le había dado un llamamiento, Dios lo ungió, Dios lo puso sobre rey sobre toda Israel, ¿no? Pero él se llenó de orgullo, de altivez, su corazón cambió y él se sintió superior ¿a qué? A los mandamientos que Dios le había dado, se sintió superior a la moral del pueblo que Dios le había dicho que guardara. ¿Sí vio? Está por encima de ese poder que Dios le da, de ese llamado que Dios le da, y él consideró hacer lo que él bien le pareció. En dos ocasiones, que eso es lo que vamos a ver. Imagínense que él decide ofrecer holocaustos y adoración y ofrendas de paz, porque había una guerra, pero esto no le correspondía a él como rey. ¿A quién le correspondía hacer holocaustos y adoración y ofrendas de paz? A los sacerdotes. Pero él dijo, no, pues yo puedo porque soy rey y yo soy el que mando aquí. Abusó de esa autoridad. Y debía esperar a Samuel para que Samuel, ese sacerdote y profeta, hiciera ese sacrificio, pero él no lo esperó. Ya estaba viniendo Amalek, estaba ya por darse la guerra y él se apresuró. ¿Y qué hizo? Hizo sacrificio y ofrendas de paz. Pero a pesar de su posición privilegiada, su posición de autoridad que Dios le había otorgado, Dios no lo perdonó. Dios no perdonó ese pecado y decidió desecharlo para siempre. Alguien que Dios lo llamó, lo ungió, le dio poder, le dio inteligencia, le dio dones espirituales, porque dice que él también profetizaba, también le dio dones naturales para poder dirigir, pero dice que lo desechó. Vamos a leer 1 Samuel 13:13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Esa palabra locamente no significa, te faltó inteligencia, no seas tonto. No, es algo bien serio. Ese locamente es que quiere decir que él se rebeló en contra de Dios. Desobedeció conscientemente. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a ver otro momento del mismo Saúl donde Dios le ordena que hiciera guerra y destruyera todo lo que había allí, que matara a hombres y matara animales. Pero Saúl tomó sus propias decisiones por encima de Dios. ¿Y qué hizo? Salvó a Agag, a un hombre, y a lo mejor de sus ovejas se quedó con ellas. Y dijo que lo había hecho, ¿para qué? Para hacer sacrificios a Dios. Dice, no, yo guardé estas ovejas bonitas para mí, para hacerte sacrificios. Y nuevamente Saúl desobedece a Dios usando la autoridad que le había dado el Señor. Y como consecuencia de esto el Señor lo abandonó esta vez para siempre. Para siempre. Primer libro de Samuel 15, vaya dos capítulos adelante. Primera de Samuel 15, 10. ¿Sí? Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, mire lo que dice Dios. Esto es bien fuerte, mis hermanos. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí
y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mi hermano, ¿por qué ese pecado de adivinación? Porque él le dijo al pueblo, no consulten brujos. Y él fue y consultó a la bruja de Endor. Porque se sentía rey, necesito saber qué va a suceder conmigo. Iba por encima. Y esa rebelión, mis hermanos, cuando una persona conoce la palabra de Dios, conoce los mandamientos de Dios, pero vive una vida en desacuerdo a la voluntad de Dios, se llama rebelión. Eso es peor. Se está rebelando contra Dios. Dice que él desechó la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechó a Dios y él también lo va a rechazar como rey. ¿Cuál fue el final de Saúl? Vamos al capítulo 31, el mismo primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4, ahí está el final de Saúl. Vaya al capítulo 31 de primera de Samuel. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó. Se suicidó. Eso fue el final de Saúl. Hermanos, este abuso de poder, ya hablando en el tiempo de hoy, este abuso de poder se encuentra en los falsos profetas, en los falsos pastores, en los falsos ancianos, en los falsos diáconos, en los falsos creyentes, que piensan que porque tienen una posición, en este caso en la iglesia, Dios no los va a castigar. Piensan que Dios no los va a castigar. Ellos creen que muchos osados, falsos maestros, dicen, yo soy el ungido. Y tienen que creer todo lo que yo diga porque ese ungido tiene la única revelación directa del cielo. Y tratan a los otros como si fueran menos que él. Porque ese falso profeta, dícese, tener revelación directamente del cielo, ¿no? La Biblia se quedó corta. Y hablan de sueños, y hablan de profecía. Y dicen que es el ungido, pero el ungido ya vino, y es el Señor Jesucristo. Pero ellos se proclaman como el ungido. Eso es ir en contra de Cristo. Eso es como un anticristo, mis hermanos. Decir que es el ungido, siendo que Jesús ya fue el ungido que vino. Dicen ellos que nadie los puede tocar, ¿no? No tocarás a tu ungido. No aceptan que nadie los juzgue. Y lanzan aún maldiciones a aquellos que cuestionan su falsa doctrina y sus prácticas antibíblicas. Maldicen a las personas. Yo los he visto ahí por internet. Aquel que no crea mis visiones y no crea esta profecía será maldito. Me los maldicen. Cuando se tiene un momento o Dios da autoridad, ellos piensan que a algunos, que porque tienen esa posición, Dios no va a tratar con ellos. Pero tendrá que un día estos falsos maestros presentarse ante el Dios santo y juez. Y no simplemente Dios santo y juez, sino el dueño de la iglesia. Los va a llamar a cuentas. Y ellos escucharán a la terrible condenación que les dirá, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, como dijo Cristo en Mateo 25, 41. La advertencia de Judas aquí en esta carta es de cuidarnos de los falsos maestros, de los líderes. Por eso usted tiene que ser como el que me está escuchando aquí, el que me está escuchando por internet. Tiene que ser como la iglesia Berea, abrir su Biblia, comparar. Y comparar también lo que dice su hermano.
Porque falsos creyentes también pueden estar en una congregación hablando cosas contrarias. Y decir, mira, lo que dice él no está en la Biblia. Eso es de ambas partes, mis hermanos. No simplemente el púlpito. Dentro hay gente y son los que menos estudian. Esos son peligros, los que menos estudian son peligrosos. Porque se creen absolutamente todo y tergiversan todo. Por eso debes estudiar la palabra de Dios. Debes abrir la palabra de Dios y confrontar lo que está escuchando. Estos líderes y estos creyentes que se alejan de la verdad, de las Santas Escrituras, ¿qué hacen? Buscar su provecho personal. Muchas de estas personas que quieren el carro de sus sueños, la casa de sus sueños, el avión de sus sueños, prestigio, vanidad, quieren fama y usan como trampolín, ¿qué? La iglesia. Muchos buscan votos en política y eso no está permitido por la Biblia. Quieren escaños públicos. Usan a la iglesia para sus fines propios. Jesús dijo que los falsos profetas se conocen por sus frutos. No presentan frutos ni de santidad ni de obediencia. ¿Y usted quiere ver un falso creyente? No tiene santidad y no tiene obediencia a la palabra. Ellos pueden haber profetizado, echado fuera demonios y haber hecho milagros, pero si practican la maldad, Dios dirá, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si ellos enseñan lo contrario a la doctrina del Nuevo Testamento, son falsos maestros. Y no tengas temor de decirle a alguien, eres un falso maestro, porque no predican lo que está en el Nuevo Testamento. Son falsos maestros que han desviado, escúcheme bien esto, han desviado a los verdaderos creyentes del camino de la santidad. Y estos verdaderos creyentes están pagando las consecuencias. Tristemente, muchos cristianos profesantes hoy nunca han conocido el camino de la justicia, a Cristo, porque han oído un falso evangelio desde el inicio. ¿No te ha sucedido que hablas con alguien que nació en una iglesia apóstata? Para convencerlo es impresionante. Ellos creen todo lo que le enseñaron en sus inicios. Y tú les abres la Biblia y no la creen. Es más, han visitado esta iglesia y se marchan. Han estado disfrutando su esclavitud al pecado durante todas sus vidas cristianas, pensando que han estado disfrutando la libertad de la maravillosa gracia de Dios. Dios, porque eso es lo que hacen los falsos maestros, ¿no? Se van tanto al extremo de la prosperidad de Dios, que no hablan del pecado y del arrepentimiento, y implícitamente te están diciendo, tú eres salvo, ¿para qué te preocupas de tu pecado? Vive con libertad, que Dios te va a perdonar si pecas. Eso se llama libertinaje. Y están centrados tanto en las cosas materiales y en el éxito propio y las cosas terrenas, porque el falso profeta habla de la tierra, de cosas terrenas. Pero el verdadero maestro de Dios habla de las cosas espirituales, que es lo que está en la palabra de Dios. Por eso ellos no les gusta escuchar la sana doctrina, porque habla de cosas espirituales. Ellos quieren escuchar cosas terrenas. Por tanto, tenemos que defender la fe, mis hermanos. Tenemos que defender la fe que se nos fue dada una vez y para siempre. Y la tenemos que hacer estudiando, conociendo. Hay creyentes que solo se la pasan conociendo los billetes falsos. Mire, en un banco muy famoso, para poner a los cajeros ahí a contar dinero, los entrenaban ¿cómo? Conociendo todo el tiempo billetes verdaderos. El tacto, el grosor, el relieve. Y cuando les ponían un billete falso, lo reconocían instantáneamente. Pero hay creyentes que están yendo siempre a lo falso y nunca aprenden lo verdadero. Y van a tomar como lo falso lo verdadero. Y van a tomar como verdadero lo falso. ¿Me dice entender?
se la pasan en todo, en cualquier canal de YouTube donde hablen cosas extraordinarias, cosas que les impacten, ángeles, demonios, etcétera, etcétera, y nunca se exponen a las Escrituras. Y están todo el tiempo en eso y se llenan tanto de eso que cuando escuchan la verdad están confundidos. ¿A qué nos lleva todo esto, mis hermanos? A que si Dios castigó a los ángeles, seres superiores a nosotros, con inteligencia y poder, los falsos maestros no se van a escapar. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No nos creamos los favoritos de Dios. No nos creamos los favoritos de Dios. Porque Dios nos ha dado un puesto de autoridad o de poder en la iglesia. Porque Dios te puso a liderar algún grupo. No, Dios no tiene favoritos. El pecado es pecado para Dios. Y Dios tiene que castigar el pecado. Y esa posición de autoridad o de liderazgo o el sentirte el mejor cristiano, dice todo aquel que se sienta fuerte, que mire que no caiga. Y comenzamos a descuidar que la santidad, las Escrituras, la comunión con Dios, y allí se albergará un corazón apóstata. Y Dios no va a perdonar, no va a condenar eso. Quizás ahora no sienta las consecuencias, pero Dios está viendo el corazón. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude.